En este ejercicio queremos calcular la suma de los 5 primeros términos de una sucesión. Nos dan primeramente los datos. La sucesión o progresión es aritmética. Me dicen como segundo que la suma de dos términos no consecutivos, en este caso a sub 4 y a sub 6, es igual a 20. Tercero, que el producto del tercer término por el quinto término me da 20. Y esos datos, repito, me piden calcular la suma de los 5 primeros términos de esta sucesión. Le hemos escrito aquí algunas de las fórmulas que vamos a utilizar o podemos utilizar en este ejercicio. No todas, pero sí algunas que vamos a utilizar. Recordatorio para este ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio que nos dio o nos mandó el alumno Kevin y con mucho gusto le vamos a dar respuesta a su duda. Vamos a lo siguiente. Si una sucesión es aritmética, entonces cumple la condición siguiente. Un término a sub n, estamos recordando, va a ser igual a sub n menos 1, o sea, el anterior término más la diferencia, que sería d. Esta es la diferencia común entre dos términos consecutivos. Es decir, que entre dos términos consecutivos la diferencia va a ser d. Despejando d, podríamos decir que la diferencia común, en el caso de querer buscarla, va a ser igual a la diferencia entre dos términos consecutivos, a sub n y a sub n menos 1. Eso es si conozco dos términos consecutivos. Pero, si no conozco dos términos consecutivos, ¿cómo podría buscar la diferencia común en una progresión aritmética? Si conozco dos términos, repito, que no sean consecutivos, puedo hacerlo. ¿Cómo? Resto los valores de los dos términos. Vamos a llamarlo a sub x y a sub y. Resto los valores de los dos términos y lo divido entre la diferencia de los lugares que ellos ocupan. Por ejemplo, si conozco a sub 6 y a sub 4, no son consecutivos. Restaría el valor de a sub 6 menos el valor de a sub 4 sobre 6 menos 4, que son los lugares que ocupa. Y esta sería otra forma de buscar la diferencia común en el caso que no conozca dos términos consecutivos de una progresión aritmética. Si queremos buscar la forma general de una sucesión aritmética, ella va a ser igual al primer término más n menos 1 por la diferencia, donde n es el lugar que ocupa el término y d es la diferencia común. Si queremos buscar la suma de una cantidad determinada de términos de una sucesión o progresión aritmética, será igual a la suma del primer término más el último, a sub 1 más a sub n. Por ejemplo, la suma de los 6 menos términos sería el primero más el sexto, los valores, multiplicada por n, que será la cantidad de términos, que serían 6 en este caso, dividido por 2. Esta es la fórmula para poder calcular la suma de los n términos de una sucesión cuando sea o progresión aritmética. Vamos entonces, después de este preámbulo, vamos a calcular, de acuerdo a los datos, el ejercicio. Vamos a utilizar el número 2, que es el dato que nos dan de la suma de dos términos de esta sucesión. Me dicen que a sub 4 más a sub 6, que esta suma da igual a 20. Vamos a lo siguiente. Si tengo una sucesión, vamos a llamarla a sub n, vamos a escribirla en la forma que nos conviene de acuerdo a los datos. Nos dan hasta a sub 6. Es infinita, pero vamos a utilizar 6 términos. A sub 1, a sub 2, hasta a sub 6. Y vamos a ver qué condición cumple esta sucesión si me dicen que es aritmética. ¿Qué pasa? Si esta sucesión es aritmética, entonces la diferencia entre dos términos consecutivos siempre va a ser d. Si a sub 2 le resto a sub 1, me daría d. Si a sub 3 le resto a sub 2, me daría d. Que es lo que estamos planteando en el número 1 al despejar la diferencia común. Quiere decir que siempre la diferencia sería la diferencia entre dos términos consecutivos. Estos dos términos no son consecutivos. Pero la pregunta, de a sub 5 a sub 6, aquí hay una diferencia común. Y de a sub 5 a sub 4 hay otra diferencia común. Por lo tanto, de a sub 4 a sub 6 sería a sub 4 más ¿cuántas diferencias? Más dos diferencias. Si a sub 4 le sumo una diferencia, me daría a sub 5. Y si a sub 5 le sumo otra diferencia, me daría a sub 6. Por lo tanto, puede ser lo siguiente, que ese a sub 6, llevándolo a sub 4, no sería más que a sub 4 más dos diferencias, porque está separada de dos lugares. Puedo sumar a sub 4 más a sub 4. Un a sub 4 más un a sub 4 me daría 2 a sub 4. Más dos diferencias igual a 20. Podemos extraer aquí factor común 2. 2 que multiplica a sub 4 más la diferencia, igual a 20. Si este 2 lo paso dividiendo, me quedaría a sub 4
más la diferencia igual a 10. Esto es lo que me ha quedado en este ejercicio. A sub 4 más una diferencia igual a 10. Pero ahora hay algo que resalta en este ejercicio. ¿Quién es a sub 4 más una diferencia? A sub 4 más una diferencia no es nada más que a sub 5. Por lo tanto, puedo decir que aquí esta expresión se me ha convertido en a sub 5. Y a sub 5 sería en este caso igual a 10. A sub 4 más una diferencia sería a sub 5. Por lo tanto, hemos garantizado la búsqueda de uno de los términos de la asociación. Ya sé quién es a sub 5. A sub 5 vale 10, pero no es suficiente para buscar entonces dos términos en la asociación porque no puedo calcular la diferencia, me haría falta 2. Vamos al segundo dato, que es el número 3. En este tercero me dicen por aquí que el producto de 3 por 5, o sea, a sub 3 por a sub 5, este producto es igual a 20. Pero conozco a sub 5, vamos a reemplazarlo. Sería a sub 3 por el valor que tiene a sub 5, que es 10, igual a 20. Vamos a pasar el 10 dividiendo, lo voy a hacer directo, y a sub 3 sería 20 entre 10, me daría 2. Quiere decir, a sub 3, o el tercer término de esta sucesión, tiene valor 3. Si ya conozco estos dos términos de esta sucesión, podría entonces calcular la diferencia. Recuerden, si los términos son consecutivos, entonces sencillamente los resto y obtengo la diferencia. Pero a sub 5 y a sub 3 no son consecutivos. En el caso que no sean consecutivos, lo que puedo aplicar es la fórmula número 2. La diferencia, voy a escribirlo aquí, la diferencia común entre dos términos sería la sustracción de los valores de dos términos sobre la diferencia de los lugares que ellos ocupan. ¿Qué va a quedarme? Bueno, a sub x sería para mí a sub 5, que sería 10, menos, y a sub y para mí sería a sub 3, que es 2. Y la diferencia son los lugares que ocupa. ¿Quién sería x? Para mí sería 5, que es el lugar que ocupa, menos, y a sub 3 tiene lugar 3. Si efectuamos esa operación, 10 menos 2 me daría 8, 5 menos 3 me daría 2, y entonces la diferencia común me daría 4. Quiere decir, ya calculamos entonces la diferencia común entre dos términos consecutivos de esa sucesión. Y si tengo los términos consecutivos, podría entonces calcular la suma. ¿Cómo busco los términos consecutivos? Vamos a lo siguiente. Vamos a escribirlo aquí. A sub n, de nuevo. ¿Quién sería? Vamos a escribirlo arriba para que lo vamos a sustituir. A sub 1, a sub 2, para que lo entienda mejor. A sub 3, a sub 4. Vamos a llegar hasta a sub 6 nada más, que es lo que nos interesa. A sub 5 y a sub 6. Recuerden que es infinita. ¿Qué conozco aquí? Conozco a sub 5. A sub 5 es 10. Y conozco a sub 3. En este caso calculado que es el valor 2. ¿Qué pasa? La diferencia común es 4. Entre cada término y el siguiente son 4 de diferencia. 10 más 4 me daría 14. Ya calculamos a sub 6. 2 más 4 me daría 6. 6 más 4 me daría 10. Correcto. Ahora, a la izquierda, ¿quién sería sub 2? Sería el valor más 2. Es decir, restando al revés. 2 menos la diferencia, que es 4, me daría menos 2. Y menos 2 menos 4 me daría menos 6. Hemos calculado aquí los términos que nos interesan. A sub 1 menos 6, menos 2, 2, 6, 10 y 14. Vamos a revisar. Menos 6 más 4, que es la diferencia, daría menos 2. Menos 2 más 4 daría 2. 2 más 4, 6. 6 más 4, 10. Y 10 más 4, 14. Entonces, si tengo esta expresión, yo podría calcular la suma, lo que me dicen de los 5 primeros términos. En este caso no me va a interesar el a sub 6, solamente va a interesarme los 5 primeros. Vamos a calcular. Aquí sería menos 6 y menos 2 me daría menos 8. La suma de estos dos son negativos los dos, y estos 3 sumados me darían 18. Por lo tanto, la suma de los 5 primeros términos me daría menos 8 más 18, si no diferente se resta, y me daría 10. Que la suma de los 5 primeros términos de la sucesión aritmética me da 10. Esto lo hacemos así directo porque son 5 términos, pero vamos a pensar que nos pidan calcular la suma de los primeros 100 términos
Bueno, tenía que buscar los 100 términos y aparte de eso sumarlo también. Entonces sería muy engorroso. Podemos entonces utilizar esta fórmula que está indicada aquí, que es el número 4, que es equivalente a buscar la suma, pero sin efectuarlo, o sea, solamente calculando el primero y el último, multiplicada por la cantidad de términos, dividido por 2. Vamos a escribir. Sería por aquí, S sub 5, la suma de los 5 primeros términos. ¿Quién sería? El primer término, que es A sub 1. ¿Quién es? El primer término es menos 6. Más. El último término. ¿Quién es el último término? Sería 10. Que sería A sub 5. Esto multiplicado por n, que es la cantidad de términos, que sería 5. Dividido por 2. Vamos a repetir. Primer valor, A sub 1, menos 6, más el último, que sería A sub 5, quiero sumar los 5 primeros términos. Esto multiplicado por n, que sería 5, sobre 2. ¿Qué nos daría esta operación? Nos tiene que dar 10 también. Vamos a efectuarlo. Me quedaría aquí menos 6 más 10, me daría 4. 4 por 5 sobre 2. 4 por 5 es 20, entre 2 me daría 10, y hemos calculado por la fórmula que la suma de los 5 primeros términos de esta sucesión o progresión aritmética es igual a 10. Como vemos, hemos resuelto el problema de esta progresión aritmética de acuerdo a los datos que nos dan en este problema.